La mañana del 15 de marzo de 2024 comenzó como cualquier otra en el Palacio de la Zarzuela. El sol apenas asomaba entre las nubes grises que cubrían Madrid, mientras los primeros rayos de luz iluminaban los jardines cuidadosamente mantenidos de la residencia real. Sergeant Major Miguel Ángel Herrera, veterano de 32 años de servicio en la Guardia Real, realizaba su ronda matutina con la misma dedicación y meticulosidad que había caracterizado toda su carrera militar. A sus 54 años, Herrera había visto pasar 3 monarcas por esos mismos pasillos. Había sido testigo de momentos históricos, ceremonias de Estado, y había protegido a la familia real a través de décadas de cambios políticos y sociales. Su rostro curtido por el tiempo y la experiencia reflejaba la sabiduría de quien había dedicado su vida entera al servicio de la corona española. Esa mañana particular, algo en el ambiente se sentía diferente. No era algo que pudiera explicar con palabras, sino más bien esa intuición que desarrollan los veteranos después de años de servicio. Era esa sensación casi imperceptible que hace que un soldado experimentado se detenga, observe con mayor atención y confía en instintos forjados por décadas de experiencia. El protocolo de seguridad del palacio era extraordinariamente riguroso. Cada movimiento de la familia real estaba cuidadosamente coordinado y planificado con semanas de anticipación. Los equipos de seguridad trabajaban en estrecha colaboración con múltiples agencias, desde la Guardia Real hasta el Centro Nacional de Inteligencia, pasando por unidades especializadas de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Herrera conocía cada centímetro del palacio como si fuera su propia casa. Había caminado esos corredores miles de veces. Había observado cada sombra, cada rincón, cada punto vulnerable que pudiera representar un riesgo para la seguridad real. Su entrenamiento incluía no solo técnicas de combate y protección, sino también psicología del comportamiento, detección de amenazas y análisis de riesgos en tiempo real. La agenda del rey Carlos III para ese día incluía una visita oficial a un centro de investigación médica en las afueras de Madrid, seguida de una reunión con representantes de organizaciones benéficas en el centro de la ciudad. Era el tipo de eventos públicos que requerían el más alto nivel de coordinación de seguridad, con rutas previamente inspeccionadas, puntos de control establecidos y equipos de francotiradores posicionados estratégicamente. Lo que Herrera no sabía en ese momento era que, a miles de kilómetros de distancia, en una pequeña oficina del Servicio de Inteligencia francés, se había interceptado una comunicación que cambiaría por completo el curso de ese día aparentemente rutinario. La comunicación había sido captada durante una operación de vigilancia rutinaria de redes terroristas. Era fragmentaria, codificada, y al principio parecía ser solo otro mensaje sin importancia entre los miles que se interceptan diariamente. Pero un analista experimentado notó ciertas palabras clave que inmediatamente activaron las alarmas de seguridad. El mensaje mencionaba el águila dorada, un código que los servicios de inteligencia europeos habían identificado previamente como una referencia a la monarquía española. También incluía una fecha, el 15 de marzo, y una referencia a la ruta del amanecer, que los expertos interpretaron como una posible alusión a los movimientos matutinos de la familia real. Mientras Herrera continuaba su ronda, inconsciente de la tormenta que se estaba gestando en los centros de inteligencia europeos, los equipos de análisis trabajaban febrilmente para descifrar el significado completo del mensaje interceptado. El tiempo era crítico, y cada minuto que pasaba aumentaba la posibilidad de que una amenaza real se materializara. La colaboración internacional en materia de seguridad real había evolucionado significativamente en las últimas décadas. Los servicios de inteligencia de diferentes países compartían información de manera casi instantánea cuando se trataba de amenazas contra figuras de alto perfil. El protocolo establecía que cualquier amenaza potencial contra la realeza europea debía ser comunicada inmediatamente a todos los países miembros de la red de seguridad. A las 7:45 de la mañana, mientras Herrera inspeccionaba el perímetro este del palacio,
Su radio crepitó con un mensaje que haría que su experiencia y entrenamiento de décadas se pusieran a prueba de la manera más dramática posible. Controla todas las unidades. Sonó la voz tensa del comandante de turno. Activación de protocolo amarillo. Posible amenaza de seguridad identificada. Todos los movimientos reales suspendidos hasta nueva orden. Herrera sintió que la adrenalina comenzaba a correr por sus venas. El protocolo amarillo significaba que se había identificado una amenaza creíble pero no inmediata. Era el nivel justo debajo del protocolo rojo, que indicaría peligro inmediato y requeriría la evacuación inmediata de la familia real. En los siguientes minutos, el palacio se transformó en una colmena de actividad coordinada. Los equipos de seguridad se movilizaron según los planes previamente establecidos. Las comunicaciones se intensificaron, y cada miembro del personal de seguridad asumió su posición asignada en el protocolo de crisis. Herrera recibió la orden de dirigirse inmediatamente al punto de control principal, donde se coordinarían todas las operaciones de seguridad. Mientras se dirigía rápidamente hacia el centro de comando, su mente repasaba automáticamente todos los procedimientos que había memorizado y practicado durante años de entrenamiento. Lo que no sabía era que en las próximas horas sus decisiones y su capacidad para interpretar señales sutiles de peligro serían la diferencia entre la seguridad y una posible tragedia que podría haber cambiado para siempre la historia de la monarquía española. El centro de comando del palacio era una sala de alta tecnología equipada con monitores múltiples, sistemas de comunicación encriptados, y conexiones directas con todos los principales servicios de inteligencia y seguridad del país. Era desde allí que se coordinaban todas las operaciones de protección real y donde se tomaban las decisiones críticas en situaciones de emergencia. Cuando Herrera llegó al centro de comando, encontró una escena de actividad intensa pero controlada. Los oficiales de inteligencia estaban trabajando en estrecha colaboración con representantes de múltiples agencias, analizando la información que seguía llegando de fuentes internacionales. El mensaje interceptado había sido parcialmente descifrado, y lo que habían descubierto era profundamente preocupante. La amenaza parecía estar dirigida específicamente contra el rey Carlos III, y los indicios sugerían que el ataque podría tener lugar durante sus movimientos programados para ese mismo día. La decisión de mantener el protocolo amarillo en lugar de escalarlo al rojo se basaba en el hecho de que la inteligencia disponible no proporcionaba detalles específicos sobre el método, la ubicación exacta o el momento preciso del posible ataque. Era una situación que requería la máxima vigilancia, sin crear pánico innecesario. Herrera fue asignado a una posición estratégica en el perímetro del palacio, específicamente en el punto donde el convoy real haría su salida hacia los compromisos del día. Su experiencia y sus instintos, afinados, lo convertían en la persona ideal para esa posición crítica. Mientras tomaba su posición, Herrera repasó mentalmente todos los protocolos de identificación de amenazas. Sabía que su trabajo no era solo protesting físicamente al rey, sino también ser los ojos y oídos que pudieran detectar cualquier anomalía, por sutil que fuera. La mañana avanzaba, y con cada hora que pasaba, la tensión en el palacio aumentaba. Los equipos de inteligencia seguían trabajando para obtener más información sobre la amenaza, mientras los equipos de seguridad mantenían su estado de alerta máxima. Lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que la amenaza era más real y estaba más cerca de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. A las 10:30 de la mañana, mientras los equipos de inteligencia continuaban analizando la información interceptada, llegó una segunda comunicación que cambió por completo la naturaleza de la amenaza. Esta vez, el mensaje era mucho más específico y alarmante. El Centro Nacional de Inteligencia había logrado descifrar completamente la comunicación original, y lo que revelaba era una operación cuidadosamente planificada que llevaba meses en preparación. No se trataba de un grupo amateur o una amenaza espontánea, sino de una organización sofisticada
con acceso a información detallada sobre los protocolos de seguridad de Real. Director General Antonio Ruiz, responsable de la seguridad de la familia Real, convocó una reunión de emergencia en el centro de comando. Su rostro grave reflejaba la seriedad de la situación mientras se dirigía a los oficiales de mayor rango presentes. Señores, la situación ha escalado significativamente. Comenzó Ruiz con voz firme pero controlada. La inteligencia que hemos recibido indica que estamos enfrentando una amenaza de nivel crítico. El grupo responsable ha demostrado tener conocimiento detallado de nuestros procedimientos operativos. La información descifrada revelaba que los atacantes habían identificado puntos vulnerables específicos en las rutas habituales del convoy real. Más preocupante aún, parecían tener información sobre los protocolos de seguridad que solo podría haber sido obtenida por alguien con acceso interno. La posibilidad de infiltración interna era la pesadilla de cualquier servicio de seguridad. Significaba que no solo tenían que proteger contra amenazas externas, sino que también tenían que considerar que la amenaza podría venir de adentro, de alguien en quien habían confiado. Herrera, desde su posición en el perímetro, escuchaba las actualizaciones a través de su auricular encriptado. Cada nueva información aumentaba su nivel de alerta, y sus sentidos se agudizaban mientras observaba cada movimiento, cada sombra, cada detalle que pudiera parecer fuera de lugar. La decisión se tomó rápidamente. Todos los movimientos de la familia real serían suspendidos indefinidamente hasta que se pudiera evaluar completamente la amenaza y neutralizar cualquier peligro potencial. Era una decisión extraordinaria, que requería la aprobación del más alto nivel, pero la naturaleza de la amenaza no dejaba alternativa. Sin embargo, mientras los equipos de seguridad implementaban los nuevos protocolos, llegó información que complicaría aún más la situación. Los servicios de inteligencia alemanes habían interceptado one of the gifted Western Communist parties. They can believe in the fields of differences than any of the president. Intemple railed the picture of self-education from the rack of all made up of the war on the tempest and behind. In the 7th century they can bring people to great commentaries. La posibilidad de que estuvieran siendo observados en ese mismo momento añadía una dimensión completamente nueva al desafío de seguridad. El coronel Elena Vázquez, jefa del equipo de contrainteligencia, fue asignada para dirigir una investigación interna inmediata. Su experiencia en la detección de infiltraciones y su conocimiento íntimo del personality security del palacio la convertían en la personality ideal para esa tarea crítica. Mientras tanto, Herrera notó algo que llamó su atención. Durante sus años de servicio, había desarrollado la capacidad de detectar patrones y anomalías que otros podrían pasar por alto. Esa mañana, había observado un vehículo de mantenimiento que había estado cerca del palacio durante más tiempo del habitual. No era algo obviamente sospechoso. Los vehículos de mantenimiento eran una vista común en los alrededores del palacio. Pero algo en el comportamiento del conductor le parecía extraño. El vehículo había estado estacionado en diferentes ubicaciones durante las últimas horas, siempre con una vista clara de las entradas y salidas del palacio. Herrera decidió reportar sus observaciones al centro de comando. En situaciones de alta tensión como esta, ningún detalle era demasiado pequeño para ser ignorado. Su report inmediatamente activó un protocolo de verificación que involucró la identificación del vehículo y su conductor. Lo que descubrieron fue profundamente preocupante. El vehículo estaba registrado a nombre de una empresa de mantenimiento legítima, pero cuando contactaron a la empresa, confirmaron que no tenían ningún trabajo programado en esa área ese día. Además, el número de licencia del conductor no coincidía con ninguno de sus empleados. Esta información confirma que estaba enfrentando una mesa activa e inmediata. El vehículo sospechoso estaba claramente involucrado en algún tipo de operación de vigilancia, y su presencia continua cerca del palacio. No era una coincidencia. El protocolo de seguridad fue inmediatamente escalado al nivel rojo. Esto significaba que se había identificado una amenaza inmediata y presente, y que se debían tomar todas las medidas necesarias para neutralizarla.
Los equipos de respuesta rápida fueron movilizados y se estableció un perímetro de seguridad ampliado alrededor del palacio. Los francotiradores fueron posicionados en ubicaciones estratégicas, y los equipos de desactivación de explosivos fueron puestos en alerta máxima. La situación se complicó aún más cuando el análisis de las comunicaciones interceptadas reveló que el ataque no estaba dirigido únicamente contra el rey Carlos III, sino que también incluía amenazas potenciales contra otros miembros de la familia real. Esta información obligó a los equipos de seguridad a expandir sus operaciones de protección para incluir no solo al rey, sino también a la reina y a otros miembros de la familia que pudieran estar en riesgo. Era una logística compleja que requería la coordinación precisa de múltiples equipos y recursos. Herrera, ahora con conocimiento completo de la gravedad de la situación, intensificó su vigilancia. Su posición le daba una vista estratégica de los accesos principales al palacio, y sabía que cualquier movimiento sospechoso en su sector podría ser crítico para prevenir una tragedia. A las 12:15 del mediodía, mientras los equipos de seguridad continuaban sus operaciones, llegó una nueva comunicación que elevaría la crisis a un nivel completamente nuevo. Los servicios de inteligencia habían identificado no uno, sino múltiples vehículos sospechosos en diferentes ubicaciones alrededor del palacio. Lo que habían asumido que era una operación relativamente simple, se había revelado como un plan mucho más complejo y sofisticado. Los atacantes no estaban operando solos, sino como parte de una red coordinada con múltiples puntos de ataque potenciales. La realización de que estaban enfrentando una amenaza de múltiples vectores cambió completamente la estrategia de respuesta. Ya no se trataba simplemente de proteger contra un atacante solitario, sino de defender contra una operación coordinada, que había sido planificada con precisión militar. El director general Ruiz tomó la decisión de activar el protocolo de emergencia máxima. Esto incluía la solicitud de apoyo adicional de unidades especializadas de las Fuerzas Armadas y la implementación de medidas de seguridad que normalmente solo se usaban en situaciones de guerra o terrorismo a gran escala. Mientras los equipos de seguridad se reorganizaban para enfrentar esta amenaza ampliada, Herrera mantenía su vigilancia constante. Sabía que en situaciones como esta la diferencia entre el éxito y el fracaso a menudo dependía de los detalles más pequeños y las decisiones tomadas en fracciones de segundo. Lo que no sabía era que en las próximas horas su entrenamiento, experiencia y instintos serían puestos a prueba de una manera que nunca había experimentado en sus 3 décadas de servicio. A las 2:30 de la tarde, la situación en el Palacio de la Zarzuela había alcanzado un punto de tensión casi insoportable. Los equipos de seguridad habían estado operando bajo protocolo de emergencia máxima durante más de 4 horas. Y la presión psicológica comenzaba a afectar incluso a los veteranos más experimentados. El análisis continuo de las comunicaciones interceptadas había revelado que el ataque estaba programado para ejecutarse durante la ventana de tiempo en que el rey normalmente habría salido del palacio para sus compromisos oficiales. Los atacantes habían calculado meticulosamente el momento óptimo, aprovechando patrones de movimiento que habían observado durante semanas. Herrera, desde su posición estratégica, había observado un aumento gradual en la actividad sospechosa en los alrededores del palacio. Los vehículos que habían identificado anteriormente parecían estar moviéndose lentamente hacia posiciones que les darían ventajas tácticas en caso de que el convoy real intentara salir. Lo que más preocupaba a los equipos de seguridad era que los atacantes parecían tener información en tiempo real sobre las decisiones que se estaban tomando dentro del palacio. Cada vez que se implementaba un nuevo protocolo de seguridad, los vehículos sospechosos parecían ajustar sus posiciones en respuesta. El coronel Vázquez había intensificado su investigación interna, realizando verifications de seguridad of the emergencia en todo el personal que tenía acceso a information classification. Era un proceso delicado que requería equilibrado consist of that identifier perceivings infiltration. A las 3 de la tarde llegó información que cambiaría completamente la dinámica de la situación.
Los servicios de inteligencia habían logrado interceptar una nueva comunicación que indicaba que el ataque se había reprogramado y que ahora estaba previsto para las próximas horas. Esta información era tanto una bendición como una maldición. Por un lado, les daba una ventana de tiempo específica para prepararse. Por el otro, conformaba que la amenaza era inmediata y que los atacantes estaban adaptando activamente sus planes. La decisión se tomó en el más alto nivel. El rey Carlos III sería trasladado inmediatamente a una ubicación segura utilizando un protocolo de evacuación que había sido desarrollado específicamente para este tipo de emergencias. Era una operación compleja que requería la coordinación perfecta de múltiples equipos y la ejecución flawless de procedimientos que raramente se ponían en práctica. Herrera recibió instrucciones específicas para su papel en la operación de evacuación. Su posición era crítica porque controlaba uno de los puntos de acceso principales que el convoy de evacuación tendría que utilizar. Cualquier amenaza en su sector podría comprometer toda la operación. El plan de evacuación había sido diseñado para ser impredecible. En lugar de usar las rutas convencionales, el convoy tomaría una ruta alternativa que había sido verificada múltiples veces por equipos de desactivación de explosivos y francotiradores. Era una ruta que teóricamente era desconocida para los atacantes. Sin embargo, cuando los equipos de seguridad comenzaron los preparativos para la evacuación, ocurrió algo que confirmaría sus peores temores sobre la infiltración interna. Aproximadamente 20 minutos después de que se hubiera comunicado el plan de evacuación a los oficiales de mayor rango, los vehículos sospechosos comenzaron a moverse hacia posiciones que les darían control sobre la ruta de evacuación alternativa. Esta revelación fue devastadora para el equipo de seguridad. No solo confirmaba que había una infiltración interna, sino que también sugería que la infiltración era de alto nivel, posiblemente involucrando a alguien con acceso a información de clasificación máxima. El director general Ruiz tomó una decisión que requería un coraje extraordinario. Suspender temporalmente a todos los oficiales que habían tenido acceso al plan de evacuación y proceder con una versión modificada del plan utilizando únicamente personal que no había estado presente durante la briefing original. Esta decisión creó un caos temporal en las operaciones, pero era necesaria para mantener la seguridad operacional. Herrera, que no había estado presente durante el briefing original, debido a su posesión en el perímetro, fue uno de los pocos oficiales que mantuvo su asignación original. A las 4:15 de la tarde, mientras los equipos reorganizados se preparaban para la evacuación modificada, Herrera notó algo que inmediatamente captó su atención. El vehículo de mantenimiento sospechoso, que había estado observando durante todo el día, había cambiado de posición y ahora estaba estacionado en una ubicación que le daría una vista directa de la nueva ruta de evacuación. Esta observación confirmó que la filtración de información continuaba, y que quien fuera responsable tenía acceso a las modificaciones del plan en tiempo real. Era una situación de pesadilla que requería una respuesta inmediata y decisiva. Herrera activó inmediatamente su radio de emergencia. Control. Aquí Herrera. Vehículo sospechoso en movimiento hacia posición táctica en Sector 7. Solicito autorización para intervención directa. La respuesta llegó inmediatamente. Autorización concedida. Proceda con precaución extrema. Era el momento para el cual Herrera había sido entrenado durante décadas, pero que había esperado nunca tener que enfrentar en la realidad. Su experiencia y entrenamiento se combinarían con la adrenalina del momento para determinar el resultado de una situación que podría afectar no solo la seguridad del rey, sino la estabilidad de toda la monarquía española. Mientras se acercaba cuidadosamente al vehículo sospechoso, Herrera activó protocolos que había memorizado, pero nunca antes había utilizado en una situación real. Cada paso estaba calculado para maximizar sus posibilidades de neutralizar la amenaza mientras minimizaba el riesgo para los civiles inocentes en el área.
Lo que descubriría en los próximos minutos sería más alarmante de lo que cualquiera de los equipos de seguridad había anticipado, y confirmaría que estaban enfrentando una amenaza que había llegado mucho más cerca del éxito de lo que nadie había imaginado. A las 4:30 de la tarde, mientras Herrera se aproximaba al vehículo sospechoso, recibió información adicional que cambiaría completamente su comprensión de la situación. Los equipos de contrainteligencia habían identificado al infiltrado interno. Era un oficial de rango medio que había estado proporcionando información a los atacantes durante al menos 6 semanas. Esta revelación explicaba cómo los atacantes habían obtenido información tan detallada sobre los protocolos de seguridad. Pero también significaba que toda la operación que habían estado enfrentando era aún más sofisticada y peligrosa de lo que habían realizado. El oficial infiltrado había sido arrestado discretamente, pero el daño ya estaba hecho. Los atacantes tenían information sufficiente para planificar un ataque que podría haber tenido éxito si no hubiera sido por la vigilancia constante y la intuición experimentada de guardias como Herrera. Mientras continuaba su aproximación al vehículo sospechoso, Herrera podía sentir el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No se trataba solo de hacer su trabajo, se trataba de proteger una institución que había servido durante toda su vida adulta y de prevenir una tragedia que podría haber cambiado para siempre el curso de la historia española. A las 4:45 de la tarde, Herrera se encontraba a menos de 50 metros del vehículo sospechoso. Su entrenamiento en aproximación táctica le permitía moverse de manera que permaneciera invisible para cualquier observador casual. Utilizando la arquitectura del palacio y el paisajismo natural como cobertura. A medida que se acercaba, pudo observar más detalles que confirmaron sus sospechas. El vehículo tenía ventanas tintadas que habían sido modificadas recientemente, y notó que la suspensión parecía estar ajustada para soportar más peso del que normalmente llevaría un vehículo de mantenimiento estándar. Más alarmante aún, pudo detectar la forma distinta village obtenía sophistication en el interior del vehículo. No era equipamiento de mantenimiento, sino lo que parecían ser dispositivos de comunicación y posiblemente equipamiento de vigilancia avanzado. Activó su radio de corto alcance para comunicar sus observaciones, sin alertar a los ocupantes del vehículo. Control. Confirmación visual de equipamiento. Solicitó instrucciones para proceder. La respuesta llegó con la urgencia que la situación requería. Herrera. Nueva información crítica. Inteligencia confirma que el vehículo puede contener explosivos. Mantenga distancia segura y espere apoyo de EOD. EOD. Explosive Ordnance Disposal. El equipo de desactivación de explosivos. Esta información añadía una dimensión completamente nueva al peligro. No se trataba solo de vigilancia o incluso de un ataque con armas convencionales, sino potencialmente de un ataque con explosivos que podría causar daños masivos. Sin embargo, mientras Herrera mantenía su posición y esperaba al equipo EOD, notó algo que hizo que su sangre se helara. El conductor del vehículo había comenzado a hacer ajustes a lo que parecía ser algún tipo de disposición, y sus movimientos sugerían que se estaba preparando para activar algo. La situación había llegado a un punto crítico. Esperar el equipo EOD podría significar dar tiempo al atacante para activar su dispositivo. No actuar inmediatamente podría resultar en una explosión, que no solo podría dañar el palacio, sino que también podría herir o matar a civiles inocentes en el área. Herrera tomó una decisión que definiría no solo el resto de ese día, sino posiblemente el resto de su carrera y su vida. Activó su radio de emergencia con un mensaje que enviaría ondas de shock a través de todo el sistema de seguridad del palacio. Control. Aquí Herrera. Observo preparativos inmediatos para detonación. No puedo esperar apoyo EOD. Procedo con intervención directa inmediata. Era una decisión que violaba protocolos específicos, pero Herrera sabía que a veces los protocolos tenían que ser abandonados en favor del juicio humano y la experiencia. Sus 3 décadas de servicio le habían enseñado a reconocer cuando una situación requería acción inmediata, independientemente de las reglas.
La respuesta del control fue inmediata. Negativo. Mantenga posición. EOD en ruta. Pero Herrera ya estaba en movimiento. Había visto al conductor hacer un gesto específico, que su entrenamiento le había enseñado a reconocer como la preparación final antes de la activación de un dispositivo explosivo. No había tiempo para debates o procedimientos burocráticos. Utilizando técnicas de aproximación que había perfeccionado durante años de entrenamiento, Herrera se movió rápidamente pero silenciosamente hacia el vehículo. Su plan era simple, pero extraordinariamente peligroso. Neutralizar al conductor antes de que pudiera activar cualquier dispositivo explosivo. A medida que se acercaba al vehículo, Herrera pudo ver más claramente a través de las ventanas, parcialmente tintadas. Había dos ocupantes, no uno como habían asumido inicialmente. Ambos parecían estar concentrados en equipamiento técnico, y uno de ellos tenía lo que claramente era un detonador en sus manos. La complejidad de la situación aumentó exponencialmente. No se trataba de neutralizar a un atacante solitario, sino de lidiar con al menos dos individuos que estaban evidentemente preparados para un ataque coordinado. Herrera activó su radio una última vez antes de proceder. Control, actualización crítica. 2 objetivos confirmados. Detonator visible. Procedure con neutralización inmediata. En ese momento, uno de los ocupantes del vehículo giró y vio a Herrera acercándose. La expresión de sorpresa en su rostro rápidamente se transformó en alarma, y Herrera pudo ver que estaba alcanzando algo, posiblemente un arma o el mismo detonador. De apresentativos, Herrera tenía fracciones de segundo para tomar decisiones que podrían determinar no solo su propia supervivencia, sino el éxito o fracaso de prevenir lo que claramente era un ataque terrorista sofisticado contra la monarquía española. Con la velocidad y precisión que solo vienen con años de entrenamiento intensivo, Herrera ejecutó una secuencia de movimientos que había practicado miles de veces pero nunca había esperado usar en una situación real. Su objetivo era neutralizar a ambos atacantes antes de que pudieran activar cualquier dispositivo explosivo. El primer atacante fue neutralizado antes de que pudiera alcanzar su arma. El segundo, que tenía el detonador, presentó un desafío más complejo. Herrera tuvo que actuar con precisión extrema para evitar que cualquier movimiento involuntario del atacante resultaría en la activación accidental del dispositivo STARS. En menos de 30 segundos, ambos atacantes habían sido neutralizados, y Herrera había asegurado el detonador. Era una operación que había requerido no solo habilidad técnica, sino también el tipo de coraje que define a los verdaderos héroes. Inmediatamente después de asegurar la escena, Herrera activó su radio. Control, objetivos neutralizados. Detonador asegurado. Solicitó equipo AOD para inspección completa del vehículo. La respuesta fue de alivio mezclado con incredulidad. Recibo Herrera. Accelerated travel. EOD en camino. Mientras esperaba la llegada del equipo AOD, Herrera mantuvo una vigilancia constante sobre el vehículo y sus alrededores. Sabía que, hasta que los expertos pudieran confirmar que no había dispositivos explosivos activos, el peligro no había pasado completamente. El equipo AOD llegó en menos de 5 minutos y comenzó inmediatamente una inspección completa del vehículo. Lo que descubrieron confirmó la gravedad de la amenaza que Herrera había neutralizado. El vehículo contenía suficientes explosivos para causar daños devastadores no solo al palacio, sino a toda el área circundante. El plan de los atacantes había sido detonar los explosivos durante el momento en que el convoy real pasara por esa ubicación específica. Si Herrera no hubiera actuado cuando lo hizo, el resultado habría sido una tragedia de proporciones históricas. Su decisión de violar protocolos en favor de su juicio experimentado había salvado no solo la vida del rey Carlos III, sino posiblemente las vidas de docenas de personas inocentes. A las 6:30 de la tarde,
Cuando la situación había sido completamente asegurada y todos los dispositivos explosivos habían sido neutralizados, el director general Ruiz se reunió personalmente con Herrera para reconocer sus acciones. Sergeant Major Herrera, dijo Ruiz con una gravedad que reflejaba la importancia del momento. Sus acciones de hoy han ido más allá del llamado del deber. Su valor y su juicio han salvado vidas y han protegido una institución que es fundamental para nuestro país. La investigación posterior revelaría que el plan de ataque había estado en desarrollo durante más de un año y había involucrado a una red internacional de terroristas. La infiltración interna había sido parte de una estrategia a largo plazo para obtener la información necesaria para ejecutar un ataque que habría tenido ramificaciones políticas y sociales enormes. El rey Carlos III, que había sido mantenido en una ubicación segura durante toda la crisis, fue informado personalmente sobre las acciones de Herrera. Su respuesta fue solicitar una reunión personal con el hombre que había arriesgado su vida para proteger no solo al rey, sino a la institución de la monarquía española. Esa reunión tendría lugar 3 días después, en una ceremonia privada donde Herrera recibiría el más alto honor que puede otorgar la corona española por valor en acción. Pero para Herrera, la verdadera recompensa no sería el reconocimiento oficial, sino el conocimiento de que había cumplido con el juramento que había hecho 32 años antes, proteger y servir a la corona española con su vida si fuera necesario. El incidente del 15 de marzo de 2024 se convertiría en un caso de estudio en escuelas de seguridad en todo el mundo. Las acciones de Herrera demostraron que, a pesar de toda la tecnología y sofisticación de los modernos sistemas de seguridad, a veces la diferencia entre el éxito y el desastre viene down a la experiencia. El valor y el juicio de un individuo dedicado que está dispuesto a arriesgar todo por el bien de otros. La amenaza había sido neutralizada, el rey estaba seguro, y Miguel Ángel Herrera había demostrado que los valores tradicionales de honor, valor y servicio siguen siendo tan relevantes hoy, como lo fueron cuando por primera vez se vistió el uniforme de la Guardia Real, más de 3 décadas atrás.